Gloria a Dios, mis hermanos. El día de hoy vamos a hablar de dónde provienen los gentiles. Yo sé que muchas veces nosotros hemos escuchado o hemos leído acerca de los gentiles y muchas veces el apóstol Pablo menciona mucho a los gentiles porque precisamente el apóstol Pablo fue apartado o fue elegido por parte de Dios para que cumpla el propósito de llevar el mensaje del evangelio de Cristo a los gentiles. Entonces, cuando nosotros hablamos de dónde provienen los gentiles, tenemos que entender quiénes son los gentiles. De una manera más resumida, cuando nosotros hablamos de gentiles, estamos hablando de personas que no pertenecen o que no eran parte del pueblo de Cristo, de Dios. Lo que no eran parte del pueblo de Dios, lo que no eran parte del pueblo de Israel. Todos los pueblos que estaban fuera del pacto que Dios había hecho con su pueblo eran denominados gentiles, por lo cual no conocían a Dios, no tenían una relación con Dios, no tenían ni siquiera, podríamos decir, que los recursos para poder agradar a Dios y para poder vivir bajo los estatutos de Dios, ya que las leyes, los mandamientos, las instrucciones, todos los tipos de instrucciones, ya sea de los mandamientos, de las ordenanzas, de cómo hacer el tabernáculo, de las ordenanzas y las fiestas que habían de celebrarse, no conocían ninguna de estas cosas que Dios había establecido para su pueblo, por lo cual no podían agradar a Dios, e incluso estaban muchos en guerra en contra del pueblo de Israel. Entonces los gentiles eran todo aquello que eran prácticamente apartados, que no conocían el pacto de Dios y no conocían a Dios, por ende era imposible que ellos le agradaran a Dios, aunque en algunas ocasiones, podríamos decir en algunas excepciones, sí hubieron algunos gentiles que entraban en el pueblo de Dios y que eran instruidos y ellos recibían al Dios de Israel, así le llamaban. Recibían al Dios de Israel, recibían sus instrucciones e incluso hasta el día de hoy, por la razón de que los judíos no han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hay muchos gentiles o muchas personas que no son israelitas, que no son judíos, que se hacen judíos para servir al Dios de Israel, que está elaborado en la Torá y en todo el Antiguo Testamento, y tratan de seguir todas esas ordenanzas, obviando, por así decirlo, el conocimiento del nuevo pacto, obviando la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya que el pueblo judío aún está esperando por el Mesías, aún ellos están esperando por su Salvador, por el profeta que fue profetizado por muchos de los profetas menores y mayores, como podemos ver en el caso de Isaías, podemos ver también de David, podemos ver de muchísimos profetas que hicieron mucha profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y quizás en un momento más adelante podamos tocar alguna de esas profecías cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. Pero el tema es que los gentiles son todos aquellos que no son israelitas terrenalmente. Por ende, nosotros podemos entender que nosotros también veníamos cayendo en esa denominación de gentiles, ya que no somos nacidos específicamente en Israel, pero que hemos sido adoptados por nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y eso es algo que le daremos un poquito más de sentido un poquito más adelante a medida de que vayamos desarrollando este estudio bíblico, y entenderemos cómo nosotros pudimos tener entrada en el pueblo de Dios, por qué tuvimos entrada en el pueblo de Dios, y cómo nosotros a través de Jesús, o sea, cuál fue como prácticamente podríamos decir que la estrategia dentro de la sabiduría de Dios para que todos nosotros seamos un solo pueblo a través de Jesús. Gloria a Dios. Y vamos a iniciar, como dije desde el principio, me gusta ir a la raíz de las cosas. Me gusta ir desde el principio lo más que yo pueda para que nosotros podamos entender ampliamente el tema o lo que nos estamos disponiendo a entender. En este caso es de dónde provienen los gentiles. Para eso yo quiero ir a Génesis 11, para que nosotros podamos leer un acontecimiento súper importante, un acontecimiento que es muy hablado alrededor de todo el mundo, porque aconteció algo extremadamente importante, algo que impactó la humanidad y la creación de una manera muy radical. Luego del diluvio de Noé, el Señor le dio una ordenanza de que se multiplicasen
de que se multiplicaran y que hicieran grandes naciones, que hicieran grandes, que fuera una multitud de gente, y que se desarrollaran a la familia de Noé. Y llega a un punto donde podemos leer aquí en el capítulo 11, versículo 1 en adelante del libro de Génesis, que dice la Torre de Babel. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado sobre esta historia, que dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, todos tenían un solo idioma, todos se comunicaban entre sí y eran una sola lengua y una misma palabra, dice la palabra, valga la redundancia. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Por qué es interesante? Porque es importante de que nosotros toquemos este tema, porque estamos hablando de que de dónde provienen los gentiles. Podemos ver que en el principio era una sola tierra, era una sola comunidad que hablaban un solo lenguaje. Este tema es muy muy profundo y podemos tomar muchas cosas que son edificantes espiritualmente, de la cual nosotros podemos aprender, que incluso nosotros podemos mirar que existe una manera de unificarse de la manera correcta y existe una manera de edificarse de la manera incorrecta, porque ellos estaban tratando de ser uno y de crecer uno y de llegar hasta el cielo, dice la palabra, y que incluso cuando uno trata de unificarse con demás personas y no tienen a Dios como su centro, no tienen a Dios como aquel que unifica todas las cosas pueden salir extraordinariamente mal, pueden salir súper mal. Y yo siento que esto nosotros nos lleva proféticamente a nosotros poder ver el final de los tiempos. La palabra de Dios en Apocalipsis nos habla con referente a que habrá un solo gobierno. Entendemos que todos nosotros hablamos de idiomas diferentes, pero a medida de cómo la tecnología va avanzando, podemos interpretar de que llegará un momento donde no habrá ninguna barrera de poder entenderse uno con los otros, y eso puede llegar a ser. ¿Y qué pasa cuando el mundo se une o se unifica de tal manera? Cuando hablamos de que un hombre reina una cantidad de personas de esa magnitud, cuando reina toda una tierra y que puede ser entendido por toda la tierra y que todos pueden luchar por un mismo propósito, es algo muy difícil de nosotros no poder interpretar de que el hombre como en sí como tal, cuando tiene esa clase de poder, nada bueno sale de su corazón. Cuando nosotros tenemos un hombre gobernando una multitud de tantas personas y teniendo ese poder, por así decirlo, cada persona y cada ser humano lucha y busca por su propio beneficio. Esto es una de las cosas que Dios evitó desde el principio, ¿verdad? De que ese orgullo se exaltara en sobremanera y de que una persona gobernara toda la tierra sin tener la dirección de Dios. Eso puede ser algo catastrófico. Y podemos ver en el Apocalipsis cuando habla de que el anticristo será el que gobernará y la misma bestia será el que gobernará y que será todo un solo gobierno, y ahí vendrá la destrucción. Hablando con referente a este tema, podemos ver como una profecía de algo que iba a suceder hace tanto tiempo. Puede que suceda ya al final de los tiempos con el propósito cumplido de todo lo que Dios dispuso en el medio de un punto hasta el otro. Entonces Dios confunde las lenguas de todas estas personas y de ahí surgen todas las naciones.
se separan todas las personas porque obviamente no podían entenderse todas los unas con las otras. Entonces cada quien va llevándose o cada quien va yendo al lugar donde puedan entenderse, ¿verdad? Donde puedan ellos edificar sus propias cosas y que puedan entenderse y puedan ellos crear sus cosas de manera individual. Entonces aquí surgen las naciones. Aquí surgen los diferentes tipos de pueblos. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos hablando de dónde provienen los gentiles y hablamos acerca de los gentiles, que son todos aquellos que no son parte del pueblo de Dios. Entonces, un poquito más adelante podemos ver la promesa que Dios le hace a Abraham. Abraham entendemos que es descendiente de Sem, que es el hijo de Noé, que Dios fija su mirada en él y le hace una promesa. Dice la palabra en Génesis 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Mira lo que dice la palabra, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Mire aquí inicia una promesa que Dios le hace a Abraham, diciéndole que le hará una gran nación. Está hablando de una gran nación, y también podemos ver que Pablo en el Nuevo Testamento habla de que una es la simiente de la cual Dios le hizo esa promesa a Abraham, y podemos entender de que esta promesa es muy significativa que Dios le hace a Abraham, porque de aquí desciende su pueblo, de aquí desciende el pueblo que nosotros pudimos ver más adelante, que Moisés guió en el desierto, y ese tema lo vamos a ver un poco más adelante, pero podemos ver también el versículo 15, que la palabra dice, versículo 15, capítulo 15, versículo 4 hasta el 7, él dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Abraham estuvo hablando con Dios diciéndole que quién le heredaría, porque él todavía no tenía hijo, y como muchos de nosotros entendemos, Sara, que era su esposa, era estéril en ese entonces. Entonces Dios le aclara y le dice que un hijo suyo será el que heredará esa promesa que Dios le hace. Y dice en el versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y el versículo 13 y 14 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Nosotros podemos ver aquí donde Dios le profetiza a Abraham diciéndole que él le dará una descendencia que será mayor que todas las estrellas que se podrían encontrar en el cielo si la podría contar. Pero de igual manera le profetiza a Abraham y le dice que su pueblo tendrá aflicciones por alrededor de 400 años en una tierra que él juzgará más adelante. Esto nosotros lo podemos ver bien palpable en lo que aconteció más adelante, y yo quiero que nosotros avancemos un poquito rápido porque tenemos muchos textos bíblicos que hablar, y yo siento que la lectura en sí nos ayuda a entender cada paso, ¿verdad? Cada proceso, cómo fue que se llevó a cabo la separación de las naciones que fue en la Torre de Babel, cómo es que Dios elige a un pueblo de todas esas naciones, que es a través de la promesa que Dios le hace a Abraham, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a ir viendo como cada lectura nos va explicando cosas para que nosotros podamos entender completamente de dónde proceden y de dónde surgen los gentiles. Ya podemos ver que Dios le hace una promesa a Abraham, e incluso le hizo un pacto de circuncisión para que toda su descendencia y todo lo que eran del pueblo abrahámico, por así decirlo, tenían que tener esta circuncisión que era sellada, era como un pacto sellado que Dios hacía con la promesa de que Dios le hizo a Abraham. Entonces podemos mirar que ya desde este momento que el Señor le hace esa promesa, que serán como las estrellas, como una magnitud muy grande, podemos ver como Dios ya hace una elección de un pueblo a través de la promesa que le hizo a Abraham, ya que Abraham fue constituido el padre de la fe
fue constituido amigo de Jehová también, y es prácticamente el padre de todos nosotros a nivel terrenal, por así decirlo. Por eso nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento muchas veces Jesús altercaba con muchos de los fariseos, porque ellos, por el simple hecho de ser descendencia de Abraham, se hacían y se reconocían y se creían merecedores del reino de los cielos, merecedores de honra, por el hecho de ellos ser descendientes de Abraham. Pero incluso Juan dijo: hasta esta piedra puede Dios hacer que sea descendiente de Abraham. Entonces, más adelante podemos ver que viene Isaac. Isaac es el hijo de Abraham, por el cual viene la promesa de Dios. Luego de Isaac podemos ver nosotros que viene Jacob, que Jacob fue, podemos leer aquí en el versículo 35, en Génesis versículo 35. Versículo 9 al 13 dice: apareció otra vez Dios a Jacob. Ok. Eso lo veremos un poquito más adelante, pero quiero aclarar algo. A través de Abraham, a través de Isaac, Abraham recibe la promesa de la descendencia que él había de recibir, y luego el hijo de Isaac era Jacob, y a través de Jacob Dios le hace una promesa a través de las 12 tribus, que son los 12 hijos de Jacob, que ahí es donde ya se expande un poco más de la misma promesa de que Dios le hace a Abraham, le hizo a Isaac y también le hace a Jacob, y de ahí nosotros podemos mirar las 12 tribus de Israel. E incluso podemos ver aquí en esta escritura donde el Señor le cambia el nombre a Jacob. Yo sé que esto es una historia que muchos de nosotros conocemos, pero aquí nosotros podemos entender de dónde procede, de dónde proviene el pueblo de Israel. El pueblo de Dios proviene de Jacob, que viene siendo prácticamente nieto de Abraham, que él compró la primogenitura de su hermano Esaú. Esaú vendió su primogenitura por un plato de comida, por decirlo así, y Jacob fue el que recibió la promesa de parte de Dios, y de aquí nace esta historia tan grande y que nos ha edificado mucho a muchos de nosotros, que quizá nosotros podamos entender también acerca de los 12 hijos de Jacob, donde José fue elegido por Dios para cumplir una promesa en él también, y de la manera como el pueblo fue llevado hacia Egipto, donde se cumpla la promesa, o no podríamos decir la promesa, podríamos decir que la profecía que Dios le hizo a Abraham directamente, que el pueblo de Israel, o que su pueblo iba a ser vituperado por alrededor de 400 años, y eso se cumple en José, que nosotros lo leeremos más adelante. Como digo, las escrituras mismas nos van a ir explicando todas estas cosas y nos va a ir dando la consecuencia y la congruencia para que nosotros podamos conocer esta historia, que de dónde provienen los gentiles. Leemos en el versículo 9 del capítulo 35 en Génesis, que dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación, en conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos, dice la palabra. De la promesa que le hace Dios a Jacob, ya nombrado Israel: la tierra que te he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar a donde había hablado con él, y Jacob se erigió una señal en el lugar donde había hablado con él. Amén. Entonces podemos ver cómo Dios le hace una promesa, y como Dios también le cambia el nombre de Jacob a Israel, y de ahí procede, ¿verdad? De ahí proviene el pueblo de Israel como tal, que más adelante podemos ver cómo ellos llegaron a Egipto. Podemos ver en el versículo 22 donde dice los hijos de Jacob, para que nosotros lo podamos ver de una manera más desarrollada. Cuando Dios lleva al pueblo de Israel y lo lleva a la tierra prometida a través del camino que trazó Moisés para ellos, que Dios trazó a través de Moisés,
podemos ver que se dividieron en diferentes tribus, y estas son las 12 tribus, que son llamadas así. Podemos leer en el versículo 23, los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, que es llamado los levitas, los que eran encargados del tabernáculo y de todo lo que tenía que ver con el sacerdocio y los sacrificios que se le daban al Señor en ese entonces. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Esos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Esas fueron las 12 tribus que llegaron a la tierra prometida, y cómo se dividió el pueblo de Israel. Entonces podemos ver en el capítulo 37 cómo los hermanos de José lo venden. Son 12 hijos los hijos de Jacob, y para Jacob era muy especial José. José era el más jovencito, y él le tenía gran estima. Jacob le tenía gran estima a José por la relación que ellos tenían entre sí, e incluso podemos ver en la escritura que tenía una especie de manta de colores que le había preparado su padre como un elogio, como una expresión de cariño, y los hermanos podríamos decir que no le caía muy bien a José, porque incluso José compartió con ellos varios sueños donde Dios le mostraba cosas a él, y estos sueños le revelaban a José de que las 11 tribus o los 11 hermanos se le postraban ante él, y también lo hizo por varias veces, lo hizo 2 veces. Entonces esto causó una gran envidia en los hermanos, hasta que en un momento ellos salieron a cuidar de las ovejas de su padre Israel, y José le fue más atrás para poder alcanzarlo, y ellos lo que hicieron fue que lo lanzaron en un hoyo, lo lanzaron prácticamente en un hoyo, y decidieron más adelante venderlo. Y por eso vamos a leer el capítulo 37, versículo 23 al 28. 37, versículo 23 al 28, que dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Esta era la túnica que le comentaba que le había regalado su padre, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos mirando, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslos a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Así llegó José a Egipto. De la misma manera podemos interpretar que así llega Israel a Egipto. Así llega el pueblo de Israel a Egipto, que ya Dios le había comentado a Abraham que llegaría su pueblo, su descendencia, a un pueblo donde sería vituperado por alrededor de 400 años. Por envidia de los hermanos de José, es vendido y es llevado a Egipto. Pero ¿qué pasa? Dios le había mostrado ya cosas a José a través de sueños, lo cual fue una de las cosas que más causó celo entre sus hermanos. Y esto fue lo que sucedió, que José, podríamos decir que tenía un don súper especial de poder interpretar sueños. De la misma manera lo pudo desarrollar en Egipto, con el faraón de Egipto, donde el Señor le había puesto una revelación en sueños 2 veces, 2 sueños muy similares al faraón en ese entonces, que tenían un mismo mensaje. Y podemos ver a través de las Sagradas Escrituras que una persona José le había ya interpretado un sueño y le había sucedido tal y como él se lo había revelado, y le hace esta invitación al faraón
a que pudiera también recibir la revelación de parte de José de estos sueños que eran muy culminantes y muy importantes para ellos saber en ese entonces. Entonces José interpreta los sueños del faraón, y esto es lo que vamos a ver en el capítulo 41 del 25 al 36, que dice: entonces respondió José a Faraón, el sueño del faraón es uno mismo, le dice José. Aunque el faraón había tenido dos diferentes sueños, José le explica que son un mismo sueño y que Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas y flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder, el sueño del faraón, 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, confirma José, y que Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años, que vienen y recojan el trigo, bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlos. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá hambre. Amén. Entonces podemos ver aquí como José le da una instrucción súper desarrollada y súper detallada de esa revelación que Dios le había dado al faraón a través de su sueño, que nadie podía interpretar, porque incluso el faraón había solicitado magos y adivinos y muchas personas, y no pudieron darle respuesta a esta revelación de la manera como lo hizo José. Y José miró muchísimo valor, el faraón miró muchísimo valor en José y lo constituyó como gobernador de Egipto. Y aparte de esto, José hizo muchísimas cosas también de muchísimo valor para el pueblo de Egipto, y llegan a suceder muchas cosas, ya que se sucedió a sí mismo como José lo había revelado del sueño que se le había dado al faraón. Y llegó ese entonces donde solamente el pueblo de Egipto tenía provisión para las personas, y así es como llegan Jacob, llamado más adelante Israel, y sus hermanos, y se llevan la gran sorpresa de que José aún estaba vivo, luego de que ya los hermanos de José le habían dicho a Jacob o a Israel de que su hijo José había fallecido, de que él había muerto. Eso era lo que le habían dicho a su padre. Su padre se puso muy triste, dice la palabra de Dios, rasgó su ropa, dice la palabra de Dios, y tuvo luto por muchísimos días. Pero es impresionante esta historia, se la recomiendo que en algún momento la puedan leer detenidamente para que se gocen con ese acontecimiento tan histórico y tan importante. Pero luego Jacob llega a Egipto por vía de que José le llama para ofrecerle cuidado, y se da cuenta de que aún sigue vivo, y los hermanos también le miran que él también estaba vivo aún. Y de esa manera llegan las 12 tribus de Israel a Egipto. Los 12 hijos de Jacob. Israel fue sepultado luego más adelante. Y nos habla aquí en Éxodo, en el capítulo 1, tomando puntualmente de que cada escritura nos va a ir explicando la historia, ¿verdad? No quiero abundar mucho porque siento que cada texto bíblico nos revela, ¿verdad?, el paso a paso, y nos revela la congruencia de la historia. Podemos ver en el capítulo 1 de Éxodo, del versículo 1 hasta el 10,
podemos ver lo que sucede con el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel en Egipto. Ellos fueron muy bien recibidos, obviamente, por lo que José, por el nombre que tenía José en Egipto, pero ya luego de muchos años, el pueblo de Dios se multiplica en Egipto. Llega a un gran número. Y ya el faraón que estaba al mando de Egipto no conocía mucho, podría decir que ya no conocía a José y lo que José había hecho por el pueblo de Egipto en ese entonces. Entonces podemos mirar aquí lo que sucede, lo que comienza a suceder en Egipto con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, dice la palabra en Éxodo. Con Jacob, cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, y se multiplicaron, y fueron aumentados, y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Escuchen bien. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces podemos ver aquí como de una manera podríamos decir que maquiavélica o estratégica, el faraón viene y decide que el pueblo era muy abundante y muy grande y le tenía mucho miedo porque ellos se fortalecían, ¿verdad? Y que tenía miedo de que en una guerra se hiciese enemigo de ellos y se apoderara de toda su tierra. Entonces lo que comenzaron a hacer fue que comenzaron a ponerle trabajos forzosos, comenzaron a amedrentarlo, comenzaron a ponerlo a trabajar sin ninguna clase de sentido, e incluso llegaron al extremo de decir a las parteras, por así decirlo, porque en aquel entonces habían mujeres que se dedicaban a hacer el parto de todas las personas que iban a tener niños, que van a tener un bebé. Le dijeron a las parteras de que si eran niñas, que se quedaran con ella, pero que si eran niños, que lo mataran automáticamente, que nacieran. ¿Qué pasa? Las parteras de ese entonces decidieron no hacer esto por temor a Dios, y fue reclamado por el faraón hacia esa persona, eso mismo. Entonces, ellas le dijeron que era que las hebreas eran demasiado fuertes y que ella a veces antes de que llegaran ya ellas tenían las niñas, que ya tenían la criatura, porque de verdad se encontraban algo muy maquiavélico y muy malo de que se mataran a todos los niños al momento de nacer. E incluso luego de esto tomó otra medida el faraón, y lo que hizo fue que les dijo que lo lanzaran al río luego de haber nacido. Entonces de ahí nace la historia de Moisés. La madre de Moisés trató de encubrirlo por alrededor de 3 meses. O sea, la intención de ella era encubrirlo siempre, pero solamente pudo hacerlo por alrededor de 3 meses. Y creó una especie de incubadora hecha con petróleo y con diferentes materiales para poder lanzarlo al río y que el niño no falleciese. Entonces de ahí surge de que la hija del faraón mira la belleza del niño y lo adopta al niño. Y ahí podemos ver cómo es que Moisés nace y se cría y recibe la sabiduría de los egipcios, por así decirlo, recibe educación, recibe instrucción, después de haber sido instruido, si mal no recuerdo, por su propia madre, que la hija del faraón solicitó a que una misma hebrea fuese la que lo criara y la que lo cuidara por mucho tiempo hasta que él se fuera ya un adolescente o un pequeño adulto. Y ahí comenzó ya a recibir las instrucciones. ¿Qué sucede? Moisés conocía sus raíces, independientemente de que vivía en la casa del faraón, en la casa del reino. Él conocía sus raíces y acontecieron muchas cosas que quizás muchos de nosotros conocemos, que él mató a uno de los egipcios porque estaba maltratando a uno de su sangre, a uno de sus hermanos del pueblo de Dios.
y podemos ver cómo él sale del pueblo y luego viene el Señor y se le aparece en una zarza y lo utiliza para que sea él la persona que saque a su pueblo de esa aflicción de tantos años. Así mismo como Dios le prometió a Abraham, que nosotros leímos desde el principio, que el Señor también juzgaría a esa nación que le dio aflicción a su pueblo por tantos años. Y podemos ver las plagas que fueron llevadas a Egipto, podemos ver cómo también se mataron los primogénitos. Sucedieron muchas cosas que podemos leer aquí en este libro de Éxodo también, hasta que llegaron al punto donde se abrió el Mar Rojo. Moisés abrió el Mar Rojo, Dios abrió el Mar Rojo a través de Moisés, y luego viene el pueblo del Señor y sale hacia el desierto, hacia la tierra prometida. Sale hacia el desierto, hacia la tierra prometida, donde el Señor por muchos años, lo cual al principio no era lo que se había determinado, por así decirlo, pero por dureza de corazón y por desobediencia e idolatría, pasaron muchos años en el camino al desierto. Y podemos decir que esto nos da a nosotros, hablamos de este tema para que nos dé un entendimiento, ¿verdad?, del pueblo de Dios, de los gentiles, que es lo que estamos tratando de tocar en el tema de hoy. El Señor le da instrucciones específicas en el monte de Sinaí a Moisés para que el pueblo de Dios, podría yo decir humanamente, sea evidente de que es el pueblo del Dios verdadero. Dios comienza a ordenar la vida del hombre, comienza a ordenar la vida de su pueblo, que es prácticamente el representante de Dios aquí en la tierra. El pueblo de Israel, el pueblo que fue sacado de Egipto, recibe alrededor de 400 mandamientos de cosas que debían de hacer y mandamientos de cosas que no debían de hacer, acompañados también de los 10 mandamientos principales. Recibieron instrucciones de cómo ellos debían de armar y de formar todo el tabernáculo que iba a representar la presencia de Dios con ellos, con instrucciones específicas donde Dios repartió dones artísticos para que todas las personas que se encargaran de hacer este tabernáculo tuvieran una capacidad de poder hacerlo de una manera específica. Es increíble todas las especificaciones que Dios le da en el libro del Levítico al pueblo de Israel, e incluso todas las especificaciones que le da de tanto mínimo detalle. Así nosotros podemos ver la organización de Dios, podríamos decir que meticuloso que es Dios con cada uno de los detalles, cada una de las cosas que Él se propone hacer. Y Él le da todas estas instrucciones que apartan totalmente al pueblo de Israel de todos los demás pueblos. Y aparte de todo eso, aún lo más importante es que ellos reciben a Dios como su guía, y que reciben a Dios como su cabeza, y reciben a Dios como rey. Dios viene a ser el rey, el que dirige, que incluso había una nube espesa que dirigía al pueblo y le decía hacia dónde se debían de dirigir. Luego de esto suceden muchísimas historias que podemos ver a través de todo el Antiguo Testamento, donde podemos ver cómo el pueblo llega a la tierra prometida, cómo comienzan obedeciendo la palabra de Dios por mucho tiempo, luego descaen y luego no obedecen la palabra de Dios. Sucedieron muchísimos acontecimientos que marcaron la historia del hombre, y la desobediencia del hombre llegó hasta un punto incluso de que ellos mismos le pidieron a Dios que querían un rey terrenal, de que ya no querían que fuese Dios el que reinara a su pueblo. Escuche bien. Y de aquí comienzan a reinar hombres terrenales aquí en el pueblo de Israel, que el primer rey fue Saúl. Y de ahí podemos ver también que cuando aconteció lo de la historia, del principio de la historia de David, que fue su pelea contra Goliat, Saúl era el rey de Israel en ese entonces. Hay mucha profundidad y mucha enseñanza en todo esto, pero podemos ver que de ahí viene el reinado de David, que tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios. Y también tenemos el rey Salomón, que es hijo de David, fue el que le hizo el templo en Jerusalén al Señor. ¿Qué pasa? Luego de esto suceden muchas cosas y podemos ver que el pueblo apartado de Dios era el pueblo de Israel, que había entrado ya a la tierra prometida y que habían sido divididos entre ciudades,
entre las tribus como tal. Entonces había estacionalmente o humanamente una área donde ya se había determinado que era el pueblo de Dios, y los gentiles vendían siendo todo lo que eran extranjeros, todo lo que estaban fuera de este pacto que Dios había hecho con Abraham, este pacto que Dios había hecho con Jacob, este pacto que Dios había hecho incluso con Moisés, ¿verdad? Podemos ver que todo lo que no eran parte de ese pacto eran inocentes, no inocentes, podríamos decir que eran completamente, no tenían ningún tipo de conocimiento de lo que Dios estaba haciendo con su pueblo, y viene mucha desobediencia y mucho levantamiento, mucha caída del pueblo de Israel. E incluso el Señor le envía muchísimos profetas revelándole la voluntad de Dios para ellos, para que le diera instrucciones de cómo ellos podían volver a los pies de Dios y que ellos podían volver a recibir el favor de Dios. Y podemos ver eso a través de todo el Antiguo Testamento, donde el Señor le envía profetas y los profetas son maltratados, los profetas son incluso hasta asesinados por su pueblo. ¿Por qué? Porque amaban mucho más vivir del libertinaje y vivir del paganismo y de la idolatría de diferentes dioses que regirse por lo que Dios mandaba. Entonces había una necesidad muy grande en el pueblo de Dios, y era que había la necesidad de un Salvador, y de ahí nosotros podemos hacer, ¿verdad?, una transportación hacia el Nuevo Testamento, o casi llegando hacia el Nuevo Testamento, donde todos los profetas hablaban con la venida de un Salvador, de un rey que iba a venir a salvar al pueblo de Israel, que le iba a salvar de todas sus iniquidades. Muchos de ellos carnalmente, al ser seres tan terrenales y tan carnales, interpretaban esto como una especie de rey que iba a venir a ellos a liberarlo de los romanos, o que iba a venir a ellos a liberarlo de algo terrenal, porque su mente estaba tan cauterizada y tan divorciada de la verdad espiritual de parte de Dios, que ellos malinterpretaron totalmente la venida de ese rey que fue el Señor Jesucristo, que vino a unir a un pueblo con el otro. Y ese es el tema que vamos a tocar un poquito más adelante. Podemos leer en el capítulo 2 de Efesios, si me pueden acompañar. El capítulo 2 de Efesios, versículo 11 y versículo 12, dice lo siguiente: reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano. Esta es la promesa que se hace y el pacto que se hace con Abraham. Por la llamada circuncisión hecha con mano. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, de este pacto que Dios hizo con el pueblo. Y haciéndonos entender, yo creo que me voy a leer un capítulo. Éxodo 19. Éxodo 19, versículos 3 y 6. Nos dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mira lo que dice la palabra de Dios: si guardareis su pacto, le dice él, si guardareis sus mandamientos, serán especial tesoro aquí en la tierra. Este es el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, y es el pacto del cual Pablo aquí nos habla a nosotros en 2 de Efesios, de lo cual nosotros los gentiles, o los que no pertenecíamos al pueblo de Israel específicamente, no teníamos a Jesús, no teníamos
estábamos ajenos completamente de los pactos de la promesa que Dios había tenido con su pueblo, y teníamos un desconocimiento total de cómo nosotros vivir en la presencia de Dios y de nosotros cómo llegar a Dios. Y por eso es importante que nosotros entendamos lo que nosotros recibimos en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos del Señor Jesucristo siendo la piedra angular, la piedra que fue rechazada por los hombres, que ese texto bíblico lo vamos a leer un poquito más adelante en el Salmo 118, yo quiero que nosotros entendamos que a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros recibimos una unificación de algo que estaba completamente dividido. Algo que estaba completamente, el Señor dice, la palabra dice que Él rompió esa pared que dividía una cosa con la otra. Y cuando nosotros hablamos de piedra angular no es más que esa piedra principal que se hace en una edificación de la cual se hacían en los tiempos antiguos. Había una piedra que sostenía toda la creación y por la cual todo el edificio se edificaba entre sí. Vamos a poner un ejemplo de que hay una edificación. Se quiere hacer una edificación de 2 paredes. Vamos a ponerlo así, que se pueda ver. Entonces, esta es una pared que vendría siendo Israel y esta es una pared que vendría siendo los gentiles. Para uno poder construir una edificación de esta manera, había una roca que venía aquí mismo en el medio de las 2 paredes. Aquí comenzaba la edificación de ese edificio, por así decirlo, y esa roca era la que sostenía tanto una pared como la otra. Si esa roca era sacada, las 2 paredes no podían sostenerse por sí solas y se derrumbaba toda la edificación. Cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo como la piedra angular, estamos hablando de esa roca que es estratégicamente puesta en un lugar específico que sostiene toda la creación y que sostiene toda la edificación, tanto de un pueblo como otro, la que une al pueblo de los gentiles con el pueblo de Israel. El Señor Jesucristo lo hace esto con su venida y con su sacrificio. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en el capítulo 11 de Romanos, que nos enseña lo que hizo Dios, nos enseña el misterio, un misterio de parte de Dios, de cómo Dios une a un pueblo con el otro y cómo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos unidos. Jesús es el que sostiene esta unificación. Jesús es el que sostiene el hecho de que un pueblo se una con el otro. Por eso es que todavía hasta el día de hoy, las personas que no reconocen a Jesús como Hijo de Dios que vino a la tierra, no tienen a nosotros como si nosotros fuésemos hijos malignos, como que fuésemos hijos de perdición, como que nosotros no tenemos ningún tipo de salvación, porque todavía siguen viviendo en los tiempos antiguos, porque todavía se creen que nosotros somos gentiles, lo cual Dios une esas 2 cosas. Ya los gentiles pasan a ser otra especie de persona, otra clase de personas comienzan a ser gentiles, porque si nosotros venimos y traemos esta teoría, por así decirlo, este conocimiento de que todo aquel que no conoce del pacto de parte de Dios, que no conoce la salvación que nosotros recibimos en Dios y que no conoce la instrucción de Dios, no conoce la palabra de Dios, no reconoce a Dios como su máximo creador, entonces es totalmente estoy buscando una palabra de ahorita que no me sale. Está totalmente inconsciente, por así decirlo. Está inconsciente totalmente del pacto que se tiene con Dios. Entonces los gentiles en este entonces vendrían siendo todas las personas que no conocen la vida espiritual. Todas las personas que no reconocen a Cristo como su Salvador vendrían siendo los gentiles realmente, porque no tienen ningún tipo de conocimiento de cómo agradar a Dios, de cómo hacer la voluntad de Dios y de cómo vivir una vida conforme a su Creador, la cual es el propósito del cual nosotros tenemos aquí en la tierra. Pero vamos a ver en Romanos 11 este versículo, este capítulo súper interesante, y les exhorto, mis hermanos, y me esforzaré por compartirlo en el transcurso de la semana, este texto bíblico, este capítulo que es muy que nos va a fortalecer mucho en este tema que nosotros hablamos, que estamos hablando con referente a los gentiles. Es el capítulo 11 de Romanos, que habla del remanente de Israel y también habla de la salvación de los gentiles de una manera más amplia, y nos dice que nosotros, al saber de que el pueblo de Israel en este momento ha sido atado a desobediencia con un propósito, ellos están atados a desobediencia con un propósito. ¿Qué yo te quiero decir con eso? Que ahora mismo el hecho de que el pueblo de Israel no reconozca a Jesucristo como su Salvador, que vendría siendo esa piedra de tropiezo para ellos, es con un propósito de parte de Dios.
entonces nosotros no deberíamos de jactarnos del hecho de que nosotros podemos tener y entrar en la presencia de Dios en este momento y de que ellos no, porque Dios lo hace con un propósito, y eso es lo que nos dice a nosotros en el capítulo 11, que si Dios arrancó de un árbol, vamos a ponerlo de una manera que se pueda entender un poquito más, la palabra dice que el árbol, Dios sacó ramas que eran originalmente del árbol, para poder decir así los israelitas, y nos injerta a nosotros que éramos de otra clase de árbol, que no éramos del árbol verdadero, que no éramos pertenecientes al árbol verdadero de Dios, y Dios saca una hoja o una rama de ese árbol que pertenecía y a nosotros nos injerta, que nosotros no debemos de jactarnos porque nosotros ahora somos pertenecientes del árbol verdadero, sino más bien que tenemos que tener cuidado y que tenemos que tener temor de Dios y con humildad recibir esto que Dios a nosotros nos ha dado, que nos ha dado entrada al árbol de la vida, al árbol verdadero, y que nosotros también no podemos tener una especie de enemistad o una especie de sentirnos como en soberbia contra los israelitas, porque si ellos fueron arrancados del árbol donde ellos naturalmente pertenecían, a nosotros será aún más fácil arrancarnos de ese árbol, sino que tenemos que recibir esto con humildad. Y esto es lo que nos dice un poquito más adelante aquí en el versículo 28, que yo voy a leer, 23 en adelante, perdón. El 23. Vamos a leer el 25. Desde el 25 hasta el 36 dice la palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Oye, ¿hasta cuándo? Es con un propósito. Hay un endurecimiento en el pueblo de Israel en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es con un propósito que incluso que nos favorece a nosotros. ¿Y cómo nos favorece a nosotros? Vamos a seguir leyendo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Por el evangelio, o sea, por Jesús, que viene siendo el evangelio, ellos son enemigos por causa de nosotros, para que nosotros pudiéramos tener entrada al pueblo de Dios. Ellos rechazan a Jesús. ¿Para qué? Vamos a seguir leyendo, que esto es lo interesante. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, dice la palabra de Dios, como en los tiempos anteriores, cuando ellos eran los que tenían la ley y ellos eran los que en per se obedecían la palabra de Dios y que hacían sacrificio luego de un pecado, ya sea consciente o ya sea de manera no consciente, ellos recibían favor de Dios y ellos se mantenían en obediencia a nosotros, en desobediencia absoluta, porque ni siquiera conocíamos la voluntad de Dios. Dice la palabra: pues vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Escuchen bien, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces aquí está la profundidad de la sabiduría de Dios. Cómo Dios une al pueblo de Israel con el pueblo de los gentiles. Lo une, que lo ata a ambos en desobediencia, lo sujeta tanto al pueblo de Israel, ahora en parte para la entrada de nosotros los gentiles, que en un momento también tuvimos en desobediencia, para que todos seamos reconocidos y estemos sujetos a desobediencia, para que la salvación sea por misericordia. Para que nosotros no tengamos de qué jactarnos y nosotros de decir, no, porque es que nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros merecemos la gloria, nosotros merecemos llegar al cielo. Nosotros ninguno, ni siquiera los israelitas y ni siquiera los gentiles tenemos de qué jactarnos, sino que la salvación viene por misericordia, porque a nosotros, a ambos, tanto los gentiles como a los israelitas, se nos ha sido sujeto a desobediencia, para que la salvación
sea por misericordia y por gracia de Dios. Así es como el Señor Jesucristo une a los dos pueblos. Lo une de una manera que lo ata a ambos a desobediencia, para que la misericordia sea por gracia y para que la misericordia sea por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús es esa piedra angular que une una cosa con la otra y que el edificio no puede sostenerse sin Cristo. Hemos venido viendo a través de los estudios bíblicos cómo es imprescindible la vida de Dios, la vida de Jesús en nuestra vida, y todavía aún seguimos viendo más a profundidad, con diferentes maneras, de diferentes formas, cómo Jesús es el que sostiene toda la creación, cómo Jesús es el que sostiene todo el edificio, cómo Jesús es el que sostiene todas las cosas, tanto los gentiles como los israelitas, tanto el pasado como el futuro, tanto el presente como lo que no ha existido aún. Jesús lo sostiene todo. Y mira lo que dice la palabra: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y la gloria es de Dios. Mis hermanos, podemos ver a través del Nuevo Testamento también cómo el Señor Jesucristo, incluso en un momento, le dice a una señora que la comida no se le podía dar a los perrillos, haciendo referencia de que él fue ungido con un propósito. Ungimiento es cuando el Señor aparta a una persona con un propósito en específico, y esto a nosotros nos da muchísima revelación y nos enseña de la manera como Dios abarca las cosas y de la manera como Dios es tan organizado con cada una de las cosas que él hace, porque Jesús tenía toda la capacidad de poder traer el mensaje para todo el mundo. Jesús era Dios de manera literal, pero él fue ungido con un propósito, y él vino fue para llevar el mensaje a las ovejas perdidas de Israel. Esto es un orden que Dios tiene. Dios primero le lleva el mensaje a su pueblo de Israel, y luego entonces podemos ver la visión que tiene Pedro la visión que tiene Pedro de todos los alimentos que él dice: no llame tú impuro a lo que yo llamo puro, dándole a entender de que el mensaje no era solamente para los israelitas, sino que tenían que llevar el mensaje a todas las naciones. Podemos ver en un entonces también cuando el Señor envía a los 12 discípulos y le dice que no vayan que no vayan hacia los gentiles, sino que prediquen al pueblo de Israel solamente. También hay otro ejemplo, un ejemplo con la samaritana. ¿Cómo fue que le dijo a la samaritana? Que como tú siendo judío habla conmigo, que yo soy samaritana, y me pide a mí agua. Porque había, incluso todavía cuando Jesús estaba aquí en la tierra, todavía había una pequeña separación, por así decirlo. Pero luego reciben el Espíritu Santo, a donde fue Pedro después de esa visión que él tuvo. Después venimos a ver cómo Dios elige a Pablo para el ministerio específicamente de los gentiles. Para que vaya y lleve el mensaje a todos los confines de la tierra. Entonces podemos ver aquí de dónde provienen los gentiles y qué son los gentiles. Los gentiles provienen, podemos ver desde el principio, había un pueblo separado, apartado para Dios, que estuvo en Egipto, luego pasó el desierto, luego llegó a la tierra prometida. Ellos hacían todas las ordenanzas de Dios, conocían la voluntad de Dios, conocían los mandamientos de Dios, conocían los pactos de Dios, conocían la promesa que Dios le hizo a Abraham, conocían todo acerca de Dios, todo lo que se le fue revelado al hombre. Todo lo que no eran pertenecientes de ese pueblo no tenían ninguna idea de quién era Dios. Vivían en paganismo, vivían adorando diferentes dioses. Por eso podemos ver la idolatría que sucedió con Salomón, que tuvo una multitud de esposas y que cada una venía con una costumbre, cada una venía con un dios, y hubo una gran cantidad de idolatría
de parte de Salomón por eso. Entonces toda esa idolatría era aborrecida por Dios, siempre ha sido aborrecida y siempre lo será, porque no hay ninguna cosa real que no sea el único Dios verdadero. Todas las otras cosas son inventadas. Entonces podemos ver que de ahí surgen los gentiles y como nosotros somos unificados en Cristo, porque Él es esa piedra angular que nos une los unos con los otros. Y podemos ver esta escritura para concluir, mis hermanos, en el capítulo 118, Salmos, del versículo 21 al 23, que dice así: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La gloria es de Dios, mis hermanos. Este tema, yo siento que es un tema muy interesante, yo siento que es un tema muy importante de nosotros, de reconocer de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros y de lo bendecido que nosotros somos, por así decirlo, de nacer en estos tiempos, de poder tener, de lo bendecido que somos, ¿verdad? De poder conocer, tener acceso a conocer todas estas cosas, de saber que Dios nos ha dado entrada a través de nuestro Señor Jesucristo, que Dios a nosotros nos eligió desde antes de nosotros nacer para que naciéramos en estos tiempos y pudiéramos nosotros conocer estas cosas y pudiéramos nosotros conocer de qué manera y todo lo que Dios ha hecho para que nosotros podamos conocerle, para que nosotros podamos seguir sus pasos, los misterios de Dios, lo que tiene que ver con la creación de Dios. Es literal nosotros estudiando la mente de Dios, estudiando el plan perfecto, el plan magistral de Dios, que no solamente tiene un solo misterio en sí, sino que tiene una multitud de misterios. Tiene muchísimas cosas que nos es revelada, y mira cómo Dios hace todo al tiempo perfecto, ¿verdad? Podríamos decir que Dios hace todo al tiempo perfecto, porque Dios tiene una organización tan increíble y tan trascendental de nuestra dimensión. Va más allá de nuestra dimensión, va más allá de nuestra mente. ¿Qué quiero decir con eso? Que podríamos decir, wow, cómo Dios ató a desobediencia a los gentiles por tanto tiempo, luego viene Dios y ata desobediencia a los israelitas, luego Dios viene y une una cosa con la otra. O sea, muchas veces no podemos ver las cosas en una magnitud muy pequeña y obviar la foto más grande, que tiene aún mucho más importancia que esos pequeños detalles de los cuales nosotros no le encontramos mucho sentido. Pero Dios hace todo a su tiempo. Dios eligió a Pedro para que fuese el que llevara el mensaje a los judíos y eligió a Pablo para que lleve el mensaje a los gentiles. Y ahora tenemos todos nosotros el mandamiento, mis hermanos, de que vayamos a todas las naciones enseñándole todas las cosas que Dios nos ha mostrado a través de la palabra de Dios, y que podamos nosotros recibir este mensaje, capacitarnos con este mensaje de parte de Dios y saber que incluso hasta el mal tiene una fecha de vencimiento. Cuando todos los gentiles que Dios ha propuesto que entren a su pueblo espiritual, a su reino de Dios espiritual, ese día vendrá el fin. Porque incluso nosotros, si lo miramos de una imagen pequeña, podríamos decir, ¿por qué existe el mal? Porque el mal trasciende y dura tanto tiempo. Bueno, así mismo como Dios determinó que en un tiempo determinado le iba a dar entrada a los gentiles a través de Jesucristo, así mismo Dios ha determinado un tiempo donde va a exterminar el mal y vendrá el juicio. Mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que este texto haya sido de mucha edificación para todos nosotros. Los hermanos Ramón, hermana Mari, Dios les bendiga grandemente. Pudimos grabar el video completo, pues yo sé que ustedes un poquito más adelante lo podrán ver. Hemos sido muy bendecidos por Dios, y no sé si alguno quiere hacer una pregunta, quiere hacer algún comentario, quieren interactuar un poco, quieren curiosear un poco. Es importante uno ser curioso. Yo me hago muchísimas preguntas, honestamente yo me hago muchas preguntas, pero sí, definitivamente podría decirle que Dios me ha respondido más preguntas de las que tengo por lo menos por ahora. De una manera u otra Dios responde
todas las preguntas que yo le hago. La palabra dice que quiera sabiduría y que quiera sabiduría que se la pida a Jehová. Y hay muchas veces que esa pregunta que yo tengo dura mucho tiempo para ser respondida, pero todas las preguntas que yo le hago a Dios, Dios siempre me las responde, de alguna manera u otra. Me las responde, y cuando no me las responde en el momento, me hace entender que todavía no es momento y que llegará un momento donde todas las cosas se nos serán reveladas y que nosotros podemos ver a Dios cara a cara, que le conoceremos tal y como Él es, y que nosotros vamos a entender todas las cosas. Amén. Amén. Así es, mi hermano. El pueblo de Israel es un pueblo espiritual. La iglesia de Dios es una iglesia espiritual. A Dios le plació, ¿verdad? Por así decirlo, de que nosotros perteneciéramos a su pueblo. Ese pueblo que Dios ha elegido para Él, que le podemos conocer, podemos servirle. E igual de la misma manera como el pueblo de Israel en manera terrenal en el Antiguo Testamento representaba a Dios, así mismo nosotros representamos a nuestro Señor Jesucristo y representamos a Dios aquí en la tierra y somos la sal de la tierra, dijo Jesús. ¿Y qué será de la tierra cuando deje de ser salada? Dice la palabra de Dios. Por eso en el momento indicado vendrá un arrebato, seremos todos arrebatados y la tierra quedará sin sal. Y hay de la tierra cuando no haya sal en ella.